Hola chicos, estamos ahorita ya con otro video, ¿sí? Otro para continuar ahorita con nuestra extensión de cuarentena que nos dejaron. Bueno, este video va a ser acerca de passive voice o voz pasiva. Primero quiero que recuerden que en español ya hemos visto el concepto de voz pasiva. La voz pasiva se diferencia de la activa, ¿por qué? Porque el sujeto no es el que realiza la acción, ¿sí? Es el que recibe la fuerza de la acción sobre sí mismo. Vamos a poner un ejemplo. Yo rompo la silla, ¿sí? ¿Quién ejerce la acción? Yo rompí. Yo ejercí directamente la acción y la acción cayó sobre la silla, ¿sí? Ahora, yo puedo cambiar esa oración y empezar por el objeto directo sobre el que cayó mi acción, ¿sí? ¿Sobre quién cae la acción? Sobre la silla. Entonces, la silla, ¿qué le sucedió a la silla? Fue rota. ¿Quién? ¿Por quién? Por mí, ¿sí? La silla fue rota por mí. La voz pasiva se utiliza cuando desconocemos el sujeto que realiza la acción, pero sí conocemos el resultado, ¿sí? Conocemos el resultado. Por ejemplo, el niño que desapareció fue rescatado. No vamos a especificar, fulanito y perenganito rescataron al niño desaparecido hace tiempo. No, ¿qué es lo importante? La noticia no era fulanito y perenganito, sino la noticia era niño desaparecido. Y el niño desaparecido fue rescatado. Entonces, esa es una voz pasiva. Cuando los agentes directos de la acción no aparecen porque no es lo importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver la voz pasiva. Por ejemplo, cuando desconocemos el sujeto, ¿sí? En inglés siempre tenemos que poner un sujeto. Supongamos que uso they told me you were sad, ¿sí? Ellos me dijeron que estabas triste. Entonces, en realidad, aquí ellos se desconocen. Las personas principales de esta oración somos yo y tú que estabas triste. Entonces, yo puedo cambiar esa oración para no tener un sujeto desconocido. Porque es así como, en español decimos me dijeron, pero en inglés tenemos que poner un sujeto. Tenemos que decir, ellos me dijeron que, ¿y quién es ellos? Si ellos no tienen identificación, entonces ellos no son relevantes en la oración. Es ahí cuando entra la voz pasiva. Entonces yo puedo ponerme told me. ¿Quién fue el sujeto, el objeto directo de esta acción? Yo. Sobre mí cayó la acción. A mí me dijeron. Entonces yo puedo ser aquí el sujeto de la acción, ¿sí? Ahora, la voz pasiva se va a componer por una estructura doble. A ver, esto se queda así. You were sad, ¿sí? Lo único es esto, ¿sí? El verbo, la persona sobre la que cae la acción, y el agente ya no importa. ¿Por qué? Porque en este caso no es importante, incluso es desconocido, ¿sí? They, ¿quiénes son they? Cualquiera, ¿ok? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. La voz pasiva necesita una estructura muy específica. Necesitamos el participio, ¿sí? En inglés se les llaman present participle y past participle. El past participle es el participio y el present participle es el gerundio, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos el participio, ¿sí? El participio es el que termina en ad oído. En inglés, los participios son igual que el pasado, ¿sí? Y el participio presente, que es el present participle, el gerundio, son los que terminan en ing. Entonces, necesitamos el participio, el que se parece al pasado, en verbos regulares terminados en ed, ¿sí? En verbos como este, que el pasado es told y el participio también es told, entonces, ese participio voy a usar. Ahora, esta oración aquí está en pasado. Aquí yo necesito un verbo auxiliar, y ese verbo auxiliar va a ser el verbo to be, ¿sí? Entonces, el verbo principal va a pasar aquí a participio, que bueno, es el mismo que este, pero ahí ya no está el tiempo,
¿sí? Porque recuerden que el participio, como el gerundio y el infinitivo, no tienen tiempo, son formas no conjugadas de un verbo. Entonces, ¿dónde va a quedar el tiempo de mi oración? Va a quedar en el auxiliar. Recuerden que los auxiliares son los que ayudan muchas veces a ser pasados, ¿sí? El auxiliar do, por ejemplo, se convierte en pasado para negar un verbo, ¿sí? I did the homework. I didn't do the homework, ¿sí? Se toma el tiempo pasado el auxiliar. Entonces, aquí como el tiempo de mi oración es pasado, yo tengo que respetar el tiempo de la oración en voz activa para pasarla a pasiva, ¿ok? Entonces, este tiempo pasado lo va a tener el verbo to be. ¿Cuál es el tiempo pasado del verbo to be para I? ¿Sí? Recordemos tiempo presente. I am, you are, he is, o she is, o it is, él, ella o ello. They are, ellos son. We are. Y you are, que se utiliza también en... me quedé analizando, me faltaba uno. Y you are, que se utiliza también para el plural, ¿sí? Ok, bueno, ese lo utilizamos para singular y plural, segunda persona, no importa cuántos sean. Ok, entonces, ahora, en tiempo pasado, ¿cuál es el pasado del verbo to be para todas las personas? I was, you were, she, he, it, was. They were y we were, ¿ok? Entonces, el pasado para I es was. Ahí es donde va a quedar el tiempo. El tiempo pasado va a pasar al auxiliar. El verbo principal va a pasar a participio, ¿sí? Y bueno, como aquí estaba en pasado no se diferencia del participio, pero vamos a ver una oración en presente para diferenciar el participio. Entonces, en vez de decirte... They told me you were sad. Ellos me dijeron que estabas triste. Voy a decir, I was told you were sad. ¿Sí? O sea, me dijeron que estabas triste. I was told. ¿Sí? Yo fui dicha. Digamos que es la traducción literal. Yo fui dicha que tú estabas triste. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que estoy logrando con la voz pasiva? Me voy a deshacer de aquella información que realmente no me sirve. El they told me, aunque es correcta la forma y la estructura, pues realmente no tiene sentido que yo ponga algo que ahí no representa a nadie, ¿sí? Las únicas personas de esta oración son yo y tú, y I was told you were sad, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también en presente. Lo dejo un momento para que lo chequen y si quieren lo pueden copiar. Y vamos a hacer un ejercicio en presente ahora, ¿sí? Y vamos a hacer uno en futuro, porque también podemos encontrar en futuro. Ok. Vamos a ponerle yo. You peel the tomatoes, ¿sí? Peel es quitarle la piel, ¿sí? Es descascarar, despellejar. You peel the tomatoes. Aquí está en presente. Entonces, para hacer el pasado necesito el participio de este, ¿sí? El past participle. El past participle de esto es peeled, ¿sí? Este es regular, por lo tanto su participio termina en ed, igual que su pasado. Es verbo regular, ¿ok? Ya tengo el pasado participio de este. Ahora, esto está en presente. Entonces mi oración para mi verbo auxiliar, ¿sí? El verbo auxiliar debe estar en presente, ¿ok? Entonces, el verbo auxiliar, que es el verbo to be, lo voy a tener que poner en presente. Ahora, ¿quién va a ser el sujeto de mi acción? El sujeto de esta acción era you. You peel the tomatoes, ¿sí? Pero yo quiero convertirlo en voz pasiva, que no sea activa. Entonces, ¿cuál es el objeto directo de pelar los tomates? ¿Sí? Entonces, ese es el que vamos a pasar como sujeto ahora.
The tomatoes se me fue aquí una E, ¿verdad? Ahí está. The tomatoes, ahí está. Ahora este es mi sujeto. Y voy a utilizar mi auxiliar en presente. Para tomates, ¿cuál sería el presente? Tomates está en plural para empezar, ¿sí? Y no soy ni yo ni tú. Deben ser ellos, ¿sí? Porque tampoco es él, no es el tomate. Son los tomates. Entonces, pertenece a ellos. Ellos es they. They, en presente, are. Entonces, the tomatoes are, ¿qué son? Peeled. Ahí pongo el participio, ¿sí? Los tomates son pelados. Entonces, a lo mejor yo puse el you para indicar una acción que se debe hacer, por ejemplo, durante una receta, ¿sí? You boil the water, you peel the tomatoes. Pero en vez de estar diciendo tú haces, tú haces, tú haces, tú haces, yo podría usar la voz pasiva. Ok, tomatoes have to be peeled. Por ejemplo, tienen que ser pelados. Entonces, tomatoes are peeled. ¿Sí? Esas son voces pasivas. Water is boiled to, no sé, 100 degrees. ¿Ok? El agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Sí? El agua es hervida, más bien. Water is boiled, es hervida. Porque acuérdense que llevamos la estructura con el verbo ser y el participio. El agua es hervida a 100 grados. ¿Sí? Los tomates son pelados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la voz pasiva? Fíjense, aquí en su libro hay, en la página 45, unos ejemplos. You boil the water for 2 minutes. The water is boiled for 2 minutes. Ahí ya no importa el you, simplemente la acción que se debe llevar a cabo, ¿sí? Porque es que en inglés siempre hay que poner un sujeto. Entonces, si el sujeto de la acción puede ser algo identificable, que no sea así como simplemente tengo que poner un pronombre ahí porque es parte de, entonces es válido. The water is boiled for 2 minutes. El agua es hervida por 2 minutos. Esa es una voz pasiva, porque no importa quién la hierva, importa la acción que cae sobre el agua, ¿ok? Bueno, aquí están los ejemplos de voz activa a voz pasiva, en presente y en pasado, ¿sí? Para que los chequen cómo cambian. Y van a continuar con el ejercicio de la página 45. Nos dice, they arrested her last week. Entonces, they arrested her. Ellos la arrestaron. Quiere decir que ella fue arrestada. Entonces, she was arrested last week. Ya no importa quién la arrestó, ¿sí? Importa el hecho de que era ella, la persona que conozco, la acción que cayó sobre ella y el tiempo, los complementos del predicado, ¿sí? El tiempo en que se dio la acción. Entonces, hasta la página, hasta la 46, aquí justo antes de Read This Recipe, que es la indicación para esta otra página. Hasta aquí, ¿ok? Van a tratar de hacer esta actividad. Si surgen dudas, ya saben, me llaman, quedamos de acuerdo para una sesión por videollamada o como les sea más cómodo, para explicarles o para mandarles material extra, ¿ok? Bueno, pues sigan estudiando, cuídense mucho y nos estamos viendo.